Ok, buenas noches. Damos inicio a la ponencia del día de hoy. Mi nombre es Brian Comeca Genebroso, soy médico residente en anatomía patológica del Hospital Nacional 2 de Mayo por la Universidad de San Marcos. El tema de hoy es sobre adaptaciones, lesión celular y muerte celular. Tener en cuenta que la anatomía patológica es el estudio de cambios estructurales, bioquímicos y funcionales de células, tejidos y órganos. Es el puente entre ciencias básicas y la clínica y la base científica de toda medicina. Cuatro aspectos importantes en todo proceso patológico va a determinar tanto la etiología como la causa, la patogenia, que son los mecanismos de los cambios morfológicos que se van a dar y las manifestaciones clínicas, que son las que se evidencian y lo que estudian los clínicos, y tanto quirúrgicos. Existen adaptaciones del crecimiento y de diferenciación celular, además de lesiones y también causas de muerte celular y motivos y mecanismos de muerte. Dentro de las adaptaciones, podremos definirlas como cambios reversibles, tanto de tamaño, número, fenotipo, actividad metabólica o las funciones de las células a respuestas o a cambios a su ambiente. Lo más común denominada la hipertrofia, que es el aumento del tamaño de las células que provoca un aumento del tamaño del órgano. Y esto va asociado a un aumento de demandas metabólicas en la célula con la capacidad limitada a dividirse. Ojo, es una célula con capacidad limitada a dividirse que está en constante demanda metabólica. Existen dos tipos de hipertrofia, la patológica y la fisiológica. La patológica ocurre como por ejemplo en el músculo estriado del corazón o en el esquelético, donde hay una disminución de la capacidad para la división y esa va a tener que aumentar de tamaño para poder generar mayor demanda de eso o que sea funcional a las demandas. Y la fisiológica, como el ejemplo del cambio en el tamaño de las células en el útero durante la gestación, una hipertrofia de esas fibras musculares inducidas por el cambio hormonal. El mecanismo dado por la hipertrofia va asociado a una distensión mecánica, que eso es simular vías de traducción de la señal, agonistas como tanto hormonales como alfa-adrenérgicos y factores de crecimiento inducidas por las mismas células va a provocar factores de transcripción para un mayor síntesis de proteínas contráctiles, inducción de genes embrionarios fetales, y esto va a generar un mayor rendimiento mecánico y disminución de la carga de trabajo, que es el objetivo de la adaptación de la célula. La hiperplasia es el tipo de adaptación, que es el aumento en el número de células en un órgano o tejido en respuesta al estímulo. Eso sucede si el tejido contiene células capaces de dividirse, ojo, a diferencia del anterior. También hay una división patológica y fisiológica, causada por acciones excesivas en el caso de la patológica o inapropiadas de hormonas, como por ejemplo la hiperplasia endometrial o la prostática. Y en la fisiológica es por acción también hormonal, pero para aumentar la capacidad funcional tras un daño, ¿no? A ser compensado, como una regeneración hepática. Otro tipo de adaptación es la atrofia, y eso es todo lo contrario de lo antes descrito. Hay reducción tanto del tamaño del órgano y también disminución del número de células. También se puede dividir tanto en patológica y fisiológica. La patológica va asociado a un desuso, desnervación del órgano, bajo flujo sanguíneo, malnutrición, falta de estímulos hormonales o por la misma presión. Y la fisiológica va asociado al desarrollo embrionario, frecuentemente que ocurren las involuciones de algunas estructuras ya para el desarrollo del mismo. Los mecanismos de la atrofia va asociado al resultado de síntesis reducida de proteínas y mayor degradación de estas. Va a generar que haya una degradación por la vía ubiquitina proteosoma asociado esto a lo que es la caquexia durante el cáncer. Y esto se activa la ubiquitina ligasas que añaden ubiquitina a proteínas celulares y marcan para ser degradadas en proteosomas. Es así como las células van degradándose. La metaplasia es otra forma de adaptación que son por cambios reversibles, en el cual el tipo celular diferenciado, un tipo celular diferenciado es reemplazado por otro tipo celular diferenciado. Y eso es una respuesta adaptativa a un tipo celular sensible a un estrés continuo que sustituye por un tipo celular capaz de soportar este ambiente adverso o este estrés continuo. Los mecanismos de la metaplasia van asociados a una reprogramación de la célula madre tisular local, que es bien por polarización, por poblaciones celulares diferenciadas de zonas adyacentes, o es que la misma célula madre del tejido
original es la que va a hacer la diferenciación de su reprogramación tisular o es que las adyacentes van a ir poblando. Y eso ocurre comúnmente en la metaplasia escamosa a nivel cervical. Y eso también va a estar estimulado por citocinas, factores de crecimiento y componentes de la matriz extracelular. Las acumulaciones intracelulares son otro tipo de adaptaciones. Pueden ser inocuas o lesivas. Se localizan tanto en citoplasma o dentro de orgánulos como los lisosomas y existen cuatro mecanismos principales: es por eliminación inadecuada, acumulación de sustancias endógenas, imposibilidad de degradación de metabolito o acumulación de sustancias exógenas. Las acumulaciones pueden ser de lípidos, como en el caso de la esteatosis y colesterol y ésteres, o por proteínas, en el caso de daño de reabsorción en la proteinuria, o en el túbulo codoideo proximal, o por defectos de transporte en déficit de alfa-1 antitripsina, o acumulación de citoesqueleto en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Acumulaciones de cambio hialino en la modificación de la célula o el espacio extracelular que confiere imagen homogénea, pítrea de color rosado en corte de hematoxilina eosina, o los pigmentos que son normalmente observados como la antracosis o neuroconiosis por pigmentos exógenos o endógenos en el caso de la anemia hemolítica como la hemosiderosis. Las calcificaciones patológicas son otro tipo de adaptación, que son depósitos tisular anómalos de sales de calcio junto con cantidades menores de hierro, magnesio y otras sales minerales. Y esto se puede dividir en distróficas y metastásicas. Las distróficas son en áreas de necrosis de tipo coagulativo, gaseoso, liquefactivo o en focos de necrosis enzimática. Y las metastásicas en hipercalcemias con aumento de paratormona, como un hiperpartidismo secundario tumor, o la retracción de tejido óseo en tumores primarios de médula ósea. Ahora, evaluemos las lesiones celulares reversibles. Estas son alteraciones funcionales y estructurales en estadios iniciales o formas leves de lesión que son corregibles si se elimina el estímulo dañino. ¿Hay mecanismos de lesión celular? Sí. Primero, la respuesta celular a estímulos nocivos depende de la naturaleza de la lesión y su duración y gravedad. La consecuencia de la lesión celular depende del tipo, el estado y la capacidad de adaptación de la célula dañada, y cualquier estímulo nocivo puede activar simultáneamente múltiples mecanismos interconectados de lesión. Entonces, los mecanismos de lesión pueden darse a nivel de daño mitocondrial o el daño de la membrana. Tres consecuencias principales en el daño mitocondrial: hay agotamiento de ATP, fosforilación oxidativa incompleta y fuga de proteínas mitocondriales que pueden llevar a necrosis o apoptosis de la célula. Y el daño de la membrana, por mecanismos que contribuyen a eso: las radicales libres, la reducción de síntesis de fosfolípidos, que son los que forman la membrana, el aumento de la degradación de estos mismos o anomalías del citoesqueleto, que también dan un daño de la membrana y generarán una necrosis o apoptosis como final, como muerte celular. Otro mecanismo de lesión es el mismo daño del ADN a través de la estimulación por radicales libres o modificaciones de las proteínas o el daño mismo por las mutaciones o el estrés oxidativo que son inducidas por los mismos radicales libres, que es lo que genera mayor daño celular y eso es asociado a muchas patologías. Otro tipo de mecanismo de lesión es la homeostasis del calcio. De sí, el calcio sirve como un segundo mensajero, pero al liberarse en grandes cantidades generaría un daño o una lesión celular. Y el estrés del retículo endoplásmico va asociado a la alteración de las proteínas. Cuando no hay una buena maduración de proteínas, un buen plegamiento, el retículo endoplásmico se estresa, generando una acumulación de proteínas mal plegadas y desencadenando un determinado tipo de muerte celular que sería la apoptosis. Esa tiene una correlación clínico-patológica. Determinar la hipoxia isquemia, que es una causa más frecuente de lesión celular, consecuencia de la hipoxia inducida por la reducción del flujo sanguíneo, o la isquemia reperfusión también, que hay un restablecimiento del flujo sanguíneo hacia los tejidos isquémicos que pueden promover la recuperación de las células y su lesión es reversible, pero también puede agravar paradójicamente la lesión celular y causar la muerte. Hay lesiones químicas, pero hay un problema importante en la medicina clínica y limitación fundamental al tratamiento farmacológico por toxicidad directa y por conversión de metabolitos y tóxicos. Y ahora en sí, la muerte celular, que sería el final de la célula si es que no se adapta o si la lesión es extrema, como los mencionados, que hay dos tipos de este tipo de muerte celular, que son necrosis y apoptosis. Ambas se diferencian por el mecanismo y la morfología y las formas fisiológicas que se dan. La necrosis determinado por una consecuencia de una lesión grave. Eso es importante. Lesión grave que se caracteriza por desnaturalización de proteínas celulares, escape de contenido de la célula de la membrana dañada, inflamación local y digestión enzimática de la célula herida mortalmente.
Y el escape de estas proteínas intracelulares a través de la membrana dañada y entran en la circulación sanguínea y es lo que se puede evidenciar en las enzimas que son solicitadas durante un estudio por emergencia de un infarto de miocardio, por ejemplo, las troponinas que son solicitadas. Los patrones tisulares varían. La necrosis coagulativa es cuando hay conservación de la arquitectura y no ocurre la proteólisis, ¿no? Como el denominado infarto. Se puede observar todavía la arquitectura. En la necrosis licuefactiva hay destrucción de toda la arquitectura y digestión de la célula muerta. Y lo que se asocia mayormente a infecciones fúngicas o bacterianas. La necrosis gangrenosa son la presencia de ambos tipos de necrosis, coagulativa y liquefactiva, y más se usa en la práctica clínica. La gaseosa va asociada a colecciones no estructuradas, células fragmentadas y una delimitación de un margen inflamatorio, lo que se denomina un granuloma. Las enzimáticas, específicamente a nivel de lipasas, asociado a la degradación de grasas, la necrosis fibrinoide a nivel de daño vascular observado en reacciones inmunitarias, y por último, la apoptosis como tipo de muerte celular inducida por un programa de suicidio estrictamente regulado en el cual las células destinadas a morir activan enzimas intrínsecas que dan su ADN. Esto va a llevar a que ocurra dos tipos de apoptosis, la fisiológica y la patológica. La fisiológica, en caso de células supernumerarias, involución de tejidos, como se le mencionó antes, recambio celular, linfocitos autorreactivos, cumplimiento objetivo útil, y las patológicas cuando ocurre este daño o lesión continuo, como el daño del ADN, la acumulación de proteínas mal plegadas, infecciones, obstrucción de conductos. El mecanismo o los cambios morfológicos bioquímicos asociados a la reducción del tamaño de la célula, la condensación de la cromatina, formación de vesículas, cuerpos apotóxicos, y estos se van a liberar para que ocurra la fagocitosis de estos mismos. Hay dos mecanismos, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, y en la siguiente imagen podemos observar cómo se desarrolla. Por lesión celular, tanto daño de ADN o plegamiento incorrecto de proteínas, va a generar unas que se activen los sensores de la familia BCL2, activando los efectores de la familia BCL2 como el BATS y el BAC. A nivel mitocondrial, generan liberación de citocromo 6, proteínas proapoptósicas que van a dar inicio a las capaces iniciadoras y esas a las ejecutoras para activar la fragmentación nuclear, la activación de endonucleases, las vesículas citoplásmicas, que estos se denominarán cuerpos apoptósicos que van a ser fagocitados. Esa es vía intrínseca propia de la mitocondria, pero hay vías extrínsecas asociadas a receptores de muerte, se denomina, que son interacciones receptor-ligando, como el FAS o receptor de factor de necrosis tumoral, que va a generar el mismo mecanismo de las caspasas, generando la formación de cuerpos apoptósicos y la fagocitosis final. Otros mecanismos de muerte como necroptosis, que es la mixtura de ambos, la pirosis asociada a liberación de interleuquina 1 asociada a fiebre, y la ferroptosis activada por cantidades excesivas de hierro. La autofagia sería el último proceso en el cual las células devoran su propio contenido y siguen varios pasos: nucleación, formación de membrana de elemento fogóforo, formación de vesículas, autofagosomas y maduración de las autofagosomas. Entonces, en la imagen se puede observar cómo da la iniciación, el alargamiento y la formación del fagóforo, en donde contiene el material nuclear y los organelas, y luego a través de una lisosoma que se va a unir a una fusión al lisosoma, va a haber una degradación en el mismo autofagosoma. Es como se ocurre la autofagia. Muchas gracias por su atención. Hemos logrado cumplir los 15 minutos y tengo a continuación a las siguientes ponentes que por favor puedan compartir con ella. Muchas gracias.